Muchísimas gracias a todos quienes participan en este seminario como público y particularmente quisiera extender mi agradecimiento, nuestro agradecimiento como centro a quienes participan como ponentes y comentaristas. Un especial agradecimiento a la profesora Joana Esquia, al profesor Rubén Romero, el profesor Hernán Livedinsky, bueno, que ellos cada uno vienen representando a sus respectivas instituciones, en el caso de Joana como particularmente invitada, en el caso como abogada, litigante que participa en el sistema, y también agradecer a Matías Insulza, al profesor Matías Insulza, como profesor y académico, y además como consejero del Colegio de Abogados, y al presidente de la Asociación de Magistrados, Mauricio Laves, quienes van a comentar la ponencia tanto de Rubén, de Joana, como de Hernán. El sistema es el que acabo de exponer. Comienza don Rubén Romero, continúa don Hernán Livedinsky, finaliza doña Joana Esquia, y a continuación vienen los comentarios para luego seguir con las preguntas o los comentarios que cada uno de los que aquí participan en este seminario quisieran realizar. Sin más, agradecer nuevamente y damos la palabra a don Rubén Romero. Rubén va a compartir pantalla una presentación. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Un saludo para ti y para toda la Universidad de Talca por tu intermedio. Y, por supuesto, un saludo para los demás panelistas, tanto a Joana Esquia, a Hernán Livedinsky y a quienes van a acompañarnos comentando estas exposiciones, tanto Matías Insunza como Mauricio Lave, en orden a poder reflexionar sobre, como tú indicabas, el escenario post-pandemia en materia de tramitación de audiencias y tramitación de juicios, cómo continúa funcionando el sistema una vez finalizada la pandemia. Pero desde ya uno puede, sí, hacer una reflexión en orden a que todo el sistema judicial y también lo que es el Congreso ya ha venido trabajando para poder hacerse cargo de lo que es justamente un funcionamiento bastante sujeto a tensiones y a paralización y a suspensiones, que ha generado una enorme atraso y acumulación de trabajo, lo cual ha obligado desde el Ministerio de Justicia a presentar un proyecto de ley que está actualmente en tramitación en el Congreso. Ya finalizó o está en plena finalización el primer trámite constitucional. De hecho, hoy se vota ante la sala del Senado el primer trámite constitucional del proyecto de ley reformas al sistema de justicia post-COVID. Si me permiten, voy a justamente a proyectar un PowerPoint en el cual estoy tratando de resumir. A ver si me resulta. No sé si se ve. Se ve bien, Rubén. ¿Se ve? Se ve, sí, se ve, Rubén. Perfecto. Entonces, en primer lugar, dar cuenta de este proyecto de ley, que es un proyecto que va bastante más allá de lo que es procesal penal. Es un proyecto que, como vemos acá, tiene dos grandes partes. Una serie de modificaciones que son de carácter permanente y se modifican para hacer una serie de ajustes en distintos cuerpos legales. Vemos 9 artículos que modifican de manera permanente tanto el Código Procesal Penal, la Ley de Responsabilidad Adolescente, el Código de Procedimiento Civil, los Tribunales de Familia, el Código de Trabajo, Orgánico de Tribunales, Juzgado de Policía Local, y también se agregaron dos normas, ya más avanzada la tramitación, dos normas que son muy importantes, dos indicaciones, el artículo 107 bis y 107 ter en el Código Orgánico de Tribunales, pero ya con carácter de modificación permanente a efectos de dar facultades a los tribunales, especialmente a las Cortes, para poder decretar funcionamientos telemáticos en ciertas circunstancias. También se modifica con un nuevo 68 bis y un 98 bis funcionamientos telemáticos ante las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Y luego viene una segunda parte del proyecto, disposiciones transitorias. ¿Transitorias por qué? Porque van a durar un año desde que, en principio, era el cese del estado de catástrofe. Sin embargo, durante la tramitación se resolvió en el Senado que iba a ser un año desde que se publicara la ley, no desde el cese del último decreto de estado de catástrofe, para efectos de poder hacerse cargo desde ya
de los atrasos que hay en el sistema de justicia. Y en este sentido hay 22 modificaciones transitorias, de la cual lo más pertinente a este seminario es la disposición transitoria 11, que dice relación con las audiencias telemáticas. Entonces me voy a ir directo a esta disposición transitoria 11, luego voy a ir a las modificaciones permanentes 107 bis y 107 ter que nos van a interesar. En relación a la disposición transitoria 11, que es en su última versión, como está siendo aprobada actualmente, como indico va a durar un año, lo que se faculta es justamente a los tribunales de garantía y tribunales orales en lo penal que puedan decretar el desarrollo de audiencias semipresenciales o remotas. Ese es el fuerte. Marqué en rojo aquello que es lo más pertinente para facilitar la visual de la norma, que es un poco larga. Y se detallan en el inciso segundo una serie de normas de trámite. Hay algunas que ciertamente son más de fondo, pero se da en el final de este inciso una cláusula más amplia que permite al tribunal agregar todas aquellas que estime pertinentes que puedan celebrarse por esta vía remota o semipresencial. Con todo, estamos hablando de audiencias de trámite en general, como vemos en este inciso segundo. Sin embargo, se permite en el inciso final que aquella parte, aquel interviniente que se sienta afectado por esta tramitación virtual que se decrete, que dentro de 48 horas puede reclamar ante el tribunal, si es que estima que se están vulnerando sus garantías, y el tribunal resolverá de inmediato, prácticamente por despacho en la práctica, y de esta manera se da la posibilidad de reclamar por la parte si se siente afectada con el formato virtual. Esto sería el artículo 11 transitorio. Luego tenemos el artículo 11 transitorio que continúa, me adelanté un poquito, continúa este artículo 11 transitorio en lo que era trámite, lo acabamos de ver, y en lo que es juicio. En los juicios orales se permite al tribunal poder decretar una audiencia de factibilidad, cosa que ya estaba existiendo en la práctica hace mucho rato en muchas regiones, en orden a que se pueda decidir si es que esto va a ser presencial, semipresencial o remoto. Si existe acuerdo entre las partes, muy bien. Si no existe, el tribunal igual puede decretar el funcionamiento remoto si estima que no se vulneran garantías. Y de la misma manera que en las audiencias de trámite, si estima alguna de las partes que se siente que pueda verse afectada, puede oponerse en la misma audiencia. En el caso del simplificado, no hay audiencia de factibilidad. El tribunal puede resolver de inmediato si es que es presencial, semipresencial o remoto, pero si alguna de las partes se siente afectada, puede solicitar que se ordene una audiencia de factibilidad de manera fundada para poder discutir aquellas complejidades que puedan ameritar una forma distinta de realizar la audiencia. Y finalmente, esta norma transitoria cierra con una referencia a que en estas materias, tanto en materias de juicio como en materias de trámite, se va a proceder de acuerdo a los protocolos interinstitucionales que se lleguen a acuerdo en la Comisión Permanente de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, la Mesa Nacional de Justicia. Esos protocolos a los cuales se hace referencia, de hecho ya terminaron de elaborarse de manera interinstitucional bajo el alero de la Subsecretaría de Justicia. En esa ocasión pudo participar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. También hubo alguna intervención de la Asociación Nacional de Magistrados, y también participó el Colegio de Abogados. Matías, de hecho, va a poder también hacer referencia a este tema. Y producto de ese trabajo se logró elaborar un protocolo que da cuenta de una serie de directrices ya mucho más operativas de cómo trabajar en materia presencial o semipresencial, tanto en trámite como en juicio. Eso sería el artículo 11 transitorio. Y luego vienen las normas que ya son de carácter permanente. Permanentes porque no van a durar un año, sino que van a ser para toda la vida en el Código Orgánico de Tribunales. Se incorpora este título sexto bis, que se denomina de la realización de audiencias bajo modalidad semipresencial o remota, y se incorpora un 107 bis y un 107 ter. Antes de referirme al contenido de ellos, sí les quiero hacer presente que esto motivó dentro del ambiente del foro, especialmente de la academia, bastante preocupación, porque una modificación de carácter permanente al Código Orgánico en materia de trámite y de juicios para la videoconferencia, la justicia telemática, se consideró que era algo apresurado. Y la verdad que nosotros estamos de acuerdo con esa visión, porque
estamos recién diseñando, y estamos con este proyecto de ley que acabamos de exponer en el artículo 11 transitorio, en que se está diseñando cómo va a ser el trabajo o las normas de trabajo en materia remota. Todavía no se aprueban, estamos en el primer trámite. El protocolo de trabajo que acabamos de mencionar de la Mesa Nacional de Justicia todavía no se aprueba por la Mesa Nacional de Justicia. Es decir, tenemos dos instrumentos que están a puertas de eh, poder dictarse, todavía no se aplican, por lo tanto todavía no tenemos una experiencia práctica y en consecuencia mal podríamos plantearnos modificar en términos ahora permanentes, no transitorios, si es que todavía no hay una experiencia evaluada que venga de una aplicación ya operativa y que podamos sacar conclusiones sobre cómo es. Bueno, con todo, el Ministerio presentó estas dos normas, suscitaron bastante polémica, finalmente el 107 bis de alguna manera fue modificado sustancialmente, porque era muy similar a la primera parte de la disposición transitoria 11 que puse recién, pero ahora, avanzado el proyecto, logró suscitar mayor consenso y desactivar muchas de las críticas que habían de los intervinientes invitados a la sesión del Senado, entre esos la Defensoría, especialmente porque era de oficio por el tribunal, podía decretar esto. Ahora, como ustedes ven la norma como quedó, y nosotros estamos de acuerdo con ella, es cuando existiera acuerdo entre fiscal, defensor y querellante, el tribunal, las cortes, todos los tribunales pueden decretar audiencias bajo la modalidad presencial o modalidad semipresencial o remota. Estando siempre presente el tribunal, como se indica acá en la norma. Estando siempre presente se quiere decir que siempre está en sala. Indica al final que esta disposición no procederá tratándose de las declaraciones de víctima, imputado, testigo, perito. La verdad que esta frase podría haber estado ser innecesaria, porque si hay acuerdo entre las partes, la verdad que todas las partes van a velar sobre si sus posibilidades de acceso a la audiencia, como sus posibilidades de litigar en este formato, son o no viables. Y en consecuencia, hasta un juicio podría ser eventualmente viable si es que la parte así lo considera y presta su consentimiento, y en eso podríamos entonces prestar declaración tanto víctima, testigo, imputado y perito, si es que las partes consideran que era viable. Sin embargo, quedó así redactada y de esta manera se destensionaron muchos de los aspectos que, especialmente desde la Defensoría, nosotros teníamos en materia de acceso a la justicia. Muchas personas no se podían conectar si es que esto era decretado de oficio por el tribunal. No todo el mundo tiene la tecnología y la señal y los servicios para poder conectarse. Y por otro lado, no todo el mundo tiene casos que sean factibles de litigar, que sean, ustedes saben que es complejo ya litigar con toda una serie de técnicas en materia presencial, con mayor razón en materia, en sede semipresencial es muy difícil. Consecuencia, con este formato quedó mucho más viable. Y paso al 107 ter, que es la norma que a nosotros nos preocupa porque quedó vigente y es la que yo diría que suscita más tensiones desde el punto de vista de nuestra institución, y sin duda que yo creo que a otras, porque si vemos lo que dice el 107 ter, que es una norma que va a quedar en carácter permanente, le otorga, en resumen, la posibilidad a las Cortes de Apelaciones, como a la Corte Suprema, la posibilidad de decretar el funcionamiento de manera excepcional, vía remota o vía telemática o semipresencial, cuando se trata de situaciones excepcionales, las circunstancias lo aconsejaren para cautelar la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia y eficiencia del sistema judicial. La verdad que tanto la Suprema como el inciso tercero como el inciso primero de las Cortes de Apelaciones tienen esta facultad. El inciso final señala que podrá ser de un año, máximo prorrogable por otro año más, 2 años máximo, y en consecuencia lo que se permite acá, muy en resumen, es decretar estados de excepción no constitucional, sino estados de excepción judicial hasta por 2 años. La verdad que a nosotros nos parece que el concepto de situaciones excepcionales primero no está definido. Tenemos actualmente un techo que es la situación de catástrofe, pero podría ser una situación excepcional, quizás se está construyendo un edificio nuevo y bueno, hay que evacuar, funcionar ya todo telemático. Bueno, hay una serie de situaciones que debiesen tener un mucho más cuidado y la verdad que tenemos bastantes prevenciones respecto a esta norma. Continúa. Establece esta norma luego que si se decreta un funcionamiento telemático se va a funcionar de acuerdo a las normas que se establezcan
que disponga la Corte en su resolución. No hay un reenvío expreso, al menos, a formas ya predeterminadas como sería, por ejemplo, el protocolo de juicios y el protocolo de audiencias que va a durar, de acuerdo a lo que es el artículo 11 transitorio, va a durar un año. Pero bueno, ¿va a ser o no va a ser aplicable en materia permanente ese protocolo? Uno debe decir que sí, pero bueno, pero no está expreso en ninguna parte. Y luego replica las dos reglas que tiene el juicio oral y simplificado. Eso es, en resumen, el artículo 107 ter. Son las dos normas más preocupantes, por así decirlo, por el hecho de que van a tener carácter permanente. La otra norma es una norma que, bueno, muy en resumen, para ir ya terminando en cuanto a mi intervención, nuestras reflexiones en general son que la vía telemática es una enorme herramienta, sin duda, pero es una herramienta que está al servicio del acceso a la justicia y de las partes. Ahí tenemos, en primer lugar, que el acceso a la justicia, personas que, sea por motivos económicos, no tienen los medios para poder tener la señal, el computador, lo que se necesite, personas que no tienen la instrucción, personas de la tercera edad, personas que pueden no tener la instrucción para poder conectarse, personas que en definitiva pueden tener algún grupo vulnerable, discapacidades, en fin, que no tengan la posibilidad, imponerla de oficio, la herramienta, la verdad que no estamos de acuerdo. También nos parece que hay un problema en cuanto a lo que sean casos que sean de difícil litigación. Y por lo tanto hay que considerar esos aspectos, acceso a la justicia y litigación. Voy cerrando entonces con las observaciones, especialmente en cuanto a que justamente cuando nosotros consideramos que muchas de estas regulaciones tienen que venir especialmente en su detalle más operativo en materia de tramitación, en materia de juicio, desde el legislador. Sería deseable que más allá de las regulaciones particulares que se puedan realizar interinstitucionalmente y que hemos visto aquí con el mejor esfuerzo y con la mejor buena fe, todos los tribunales del país han tratado de sobrellevar esta pandemia, decretando funcionamientos, cada uno de acuerdo a su propia realidad. De hecho, llegamos a levantar 58 protocolos de formas de realización del juicio oral, lo cual necesariamente impacta lo que es la igualdad de juzgamiento. Es decir, en algunas partes era semipresencial en distintas versiones, en otras partes remoto, en otras presencial. La cuarta región, por ejemplo, tiene un protocolo que es presencial completo, en otras totalmente remoto. Bueno, la igualdad en los procedimientos procesales creemos que es un valor que hay que custodiar para la igualdad de juzgamiento. El tema de la certeza, justamente para todos los ciudadanos, creo que exige que sea un tema de codificación o se pueda regular con mayor detalle. Dos normas como 107 bis y 107 ter, son muy pequeñas para poder regular algo que el Código Procesal Penal y el Código Orgánico de Tribunales han regulado en extenso en mucho más normas. Eso finalmente redunda en mayor certeza jurídica para los ciudadanos que finalmente si se entrega a los tribunales puede generar finalmente una desigualdad. Estos son los aspectos centrales, hay muchas aristas, pero no quiero continuar, me he tomado gran parte de los minutos ya, así que devuelvo la palabra para ustedes. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Rubén, por su presentación y disculpe los inconvenientes que tuvo. Ahora le damos la palabra a don Hernán Libedinsky. Muchas gracias. Bueno, en primer término, buenas tardes. Quería agradecer la invitación de Raúl Carnevali, dar un saludo a Rubén, a Joana y a los partícipes de esta actividad. Ya gran parte de lo que había que exponer, yo creo que está dicho por parte de Rubén, digamos, fue una muy buena introducción al tema, un análisis de la normativa, digamos, que está en juego acá, que se está discutiendo. Yo voy a hacer una breve presentación, puedo compartir pantalla, ¿no es cierto?, para una presentación de PowerPoint.
Ahí está. Perfecto. Bueno, lo primero que habría que decir es que evidentemente que en un escenario como el que estamos viviendo en estos momentos, digamos, un escenario de pandemia, se justifica plenamente la realización de las audiencias telemáticas. Es indispensable la realización de las mismas. Se han hecho múltiples audiencias telemáticas en general con buenos resultados. Y esto se justifica básicamente por la necesidad de dar continuidad al servicio judicial y de absorber la sobrecarga de trabajo, que es enorme, sobre todo a nivel de tribunales de garantía, ¿no es cierto? Y esta sobrecarga de trabajo va a persistir una vez que termine la pandemia, probablemente por muchos meses, quizás años. Ya hay una recarga gigantesca, insisto, generalmente se da a nivel de tribunales de garantía, básicamente en materia de juicios orales simplificados. ¿Ya? Ahora bien, en un escenario post-pandemia, nosotros estimamos que la realización de las audiencias telemáticas también se podría justificar bueno, como les digo, porque este tema de la sobrecarga de trabajo se va a extender mucho más allá del periodo de pandemia, pero además porque a través de esta vía, ¿no es cierto?, se garantiza un efectivo acceso a la justicia, sobre todo de personas que viven en zonas más aisladas, ¿no es cierto?, que quizá no pueden acceder por temas de conectividad desde sus casas, pero a lo mejor pueden acudir a otra repartición o servicio público o a otro tribunal y desde esa vía sí poder acceder por vía remota a la audiencia. Entonces, desde esa perspectiva se facilita un acceso a la justicia de personas que en general pueden presentar dificultades o inconvenientes en este ámbito. Por otro lado, podría asegurarse también el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, entendiendo que los plazos para la fijación de audiencias hoy por hoy son excesivos, digamos, no se cumplen los plazos que establece nuestro ordenamiento positivo. Y por otro lado, estimamos que se puede también dar una mayor eficiencia del sistema en cuanto a lo que implica el ahorro de tiempo, ¿no es cierto?, y la optimización del trabajo, evitando, por ejemplo, la realización de viajes o traslados innecesarios. Entonces, desde esa perspectiva, estimamos que sí podría justificarse la realización de audiencias en forma automática. A ver, quiero pasar a la siguiente, pero... Ahí. Ahora, cuando hablamos, bueno, de tiempos de normalidad, digamos, post pandemia, debiera permitirse el desarrollo de audiencias que denominamos nosotros semipresenciales, ¿ya? A diferencia de las audiencias remotas. Las semipresenciales son aquellas en que a lo menos un integrante del tribunal y algún otro interviniente comparecen, ¿no es cierto?, acuden físicamente al recinto del tribunal para el desarrollo de la audiencia, en tanto que otros intervinientes pueden participar a través de medios telemáticos desde dependencias ajenas del tribunal. Es decir, en tiempos de normalidad quizás las audiencias remotas podrían no justificarse, al menos para la realización de juicios orales, ¿ya? Porque vamos más adelante a dar nuestra opinión en el sentido de que muchas audiencias que son en general de mero trámite sí debieran poderse realizar por vía remota sin que se requiera en ese evento la comparecencia, a lo menos de las partes, digamos. El tribunal evidentemente siempre va a poder estar presente físicamente en el tribunal. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que nosotros estimamos debieran concurrir para la realización de las audiencias que se denominan semipresenciales? Bueno, en lo que no debiera existir controversia es en la realización de las mismas cuando exista un acuerdo entre el fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiera. Si todos los intervinientes, ¿no es cierto?, están de acuerdo en la realización de una audiencia semipresencial, no debiera haber ningún obstáculo para que ésta pudiera revisarse
y en todo evento el tribunal debe examinar, eso sí, que bajo esta modalidad no se vulneren las garantías del debido proceso, ¿no es cierto? Donde sí se puede suscitar controversia, y acá me agarro un poco de lo que dijo Rubén, es si es que el tribunal decidiera la realización de audiencias semipresenciales, ¿no es cierto? Porque aquí efectivamente podría haber algunos de los intervinientes que se opongan, ¿no es cierto?, a la realización de las mismas por esta vía, y bueno, en ese evento estimamos que siempre la última palabra la tiene el tribunal, ¿ya? Pero ese es un tema que sí podría suscitar controversia, al contrario de si existiera un acuerdo integral, digamos, entre todos los intervinientes para la realización de las audiencias en forma semipresencial, ¿ya? Y bajo esta modalidad, bueno, debiera poderse realizar juicios orales propiamente tales y juicios orales simplificados siempre y cuando se cumplan estos requisitos, es decir, al menos que exista acuerdo de los intervinientes y además que no se vulneren las garantías del debido proceso. Ahora, bueno, hago desde ya un alcance. Muchas de las cosas que yo voy a decir no son ideas propias, digamos, ya, sino que recogen básicamente lo que está contenido en el protocolo de actuación interinstitucional sobre el funcionamiento de la modalidad por vía remota o semipresencial, ¿no es cierto? Este protocolo que tiene su fuente o fundamento en el artículo 11 transitorio, ¿no es cierto?, que va a regular justamente la forma en que se van a realizar las audiencias por esta vía, ¿ya? Ahí bueno, recogen muchas ideas que fueron trabajadas posteriormente en una mesa que se constituyó al efecto, y en gran medida recogen también lo que ha sido la práctica judicial durante estos largos meses, en que se han desarrollado múltiples audiencias por vía remota, ¿ya? A ver, primero, en cuanto a las audiencias semipresenciales, tratándose de juicios orales propiamente tales, debiera poder realizarse lo que se denomina una audiencia de factibilidad, ¿ya?, que tiene, entre otras finalidades, ¿no es cierto?, determinar el lugar y forma de conexión de los intervinientes, asegurar la comunicación directa y confidencial entre el defensor y el imputado, aspecto fundamental, ¿no es cierto? Siempre se tiene que asegurar esta comunicación directa y confidencial. La forma en que se va a incorporar al juicio prueba que se haya ofrecido, la forma de solución de imprevistos técnicos que puedan suscitarse durante el desarrollo de la audiencia, etcétera, etcétera. En el caso de los juicios orales simplificados, esta audiencia de factibilidad debiera realizarse cuando lo solicita alguno de los intervinientes y correspondiendo siempre al tribunal la resolución de esta petición. Y en el caso de los juicios orales simplificados, cuando se discutió el tema, ¿no es cierto?, en esta mesa de trabajo, se estimó que esa fórmula resultaba deseable por cuanto se trataba de no recargar excesivamente la agenda de los tribunales de garantía, ¿ya? Es decir, si además de todas las audiencias, ¿no es cierto?, vamos a estar agregándole las audiencias de factibilidad técnica a todo evento, eso podría significar que vamos a recargar en exceso la agenda de los tribunales de garantía. Entonces, se estimó que solamente cuando lo solicitara alguno de los intervinientes se iba a llevar a efecto esta audiencia de factibilidad, que son audiencias, como les digo, que se están realizando en la práctica. Bueno, en cuanto a las audiencias remotas, ya nosotros ya dijimos que las audiencias remotas son aquellas en que todos los intervinientes, además del tribunal, participan en la misma por medios telemáticos, ¿ya? Y en este sentido, tanto en el protocolo de actuación interinstitucional del funcionamiento de la modalidad remota, como en el artículo 11 transitorio, se incluye un listado de audiencias que deben o pueden realizarse más bien en forma remota. En este caso,
bueno, tratándose de audiencias de mero trámite, debiera poderse emplear esta modalidad. Ahora, el listado es bastante extenso, ¿no es cierto? Hay algunas audiencias que son más que de mero trámite, ¿no es cierto? Pero eso, en definitiva, son las audiencias que están incluidas en este listado. Ahora, nosotros consideramos que quizás no es tan recomendable que haya un listado de audiencias, sino que debiera dejarse entregada a la voluntad o el acuerdo de las partes la posibilidad de realizar audiencias en forma remota. Es decir, si las partes, los intervinientes, están de acuerdo en la realización de las audiencias por esta vía, no debiera ser obstáculo para que éstas no puedan realizarse. Insistimos, siempre y cuando el tribunal estime que no se vulneran garantías del debido proceso, ¿no es cierto? En todo caso, se deja abierta la posibilidad en el protocolo de actuación del funcionamiento de estas audiencias que se realicen las que están incluidas en el listado sin perjuicio de otras, ¿ya? Entonces no es una enumeración o listado taxativo, sino que se deja abierta la posibilidad de que puedan incluirse otras audiencias que no estén expresamente incluidas en este listado. ¿Ya? Por otro lado, y acá sí, bueno, nuevamente les reitero, acojo, digamos, lo que está incorporado en el protocolo de actuación, ¿no es cierto?, que es bastante completo. Este protocolo no ha salido aún, en todo caso, es un borrador que está bastante afinado, en todo caso. Algunas dificultades que pudieran suscitarse y la forma como estos están resueltos en el protocolo, ¿no es cierto?, forma por ejemplo, de corroborar la identidad de la víctima, del testigo, del perito. Se señala que durante la audiencia de juicio el tribunal solicitará a víctimas, testigos y peritos la exhibición de la cédula de identidad por ambos lados o el documento que corresponda ante la Cámara para verificar su identidad a través de los medios que el tribunal estime idóneos para ello. Además, previo a la audiencia, la constatación de la identidad de quien comparece de forma remota deberá efectuarse de manera telemática ante el ministro de Fe o el funcionario que determine el tribunal respectivo, remitiendo copia íntegra de su cédula de identidad a medios de notificación electrónicos indicados por el tribunal. Otro problema, digamos que este sí puede ser más complejo, es porque el anterior, bueno, decía relación con verificar de que efectivamente la persona que está o vaya a deponer sea la quien dice ser, digamos, y no haya un tema de suplantación de identidad o qué sé yo, digamos. Ya eso es fácil subsanarlo, ¿no es cierto? Problemas mayores podrían suscitarse en cuanto al entorno en que se presta la declaración. Y en este caso, efectivamente, podrían haber problemas o dificultades porque la persona, por ejemplo, podría estar acompañado por otro sujeto, ¿no es cierto?, que le esté induciendo la declaración, podría apoyarse a lo mejor por algún documento o texto también que apoye, digamos, su testimonio y este no sea espontáneo, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí se pueden suscitar mayores problemáticas, ¿no es cierto? Entonces, acá se señala que el tribunal evaluará si la persona que se encuentra, que la persona se encuentre en un entorno adecuado para dar una declaración libre, espontánea y que no recurra a fuentes de información que estén ajenas a su control o mantenga comunicaciones con la parte que lo presenta. Para estos efectos, el tribunal podrá solicitar que muestre o describe el lugar donde se contacta, ¿no es cierto?, un paneo, en el fondo, corroborar que no se encuentre en compañía de terceros, requerir que comparta su pantalla, exigir que declare con un espejo detrás para pedir que se ubique a cierta distancia la cámara u otras medidas que se estimen pertinentes. Durante la declaración por vía telemática, el declarante deberá estar visible tanto él como su entorno cercano. Entonces, estas son medidas que pueden adoptarse a fin de precaver o prevenir eventualmente que la declaración que se preste no sea del todo espontáneo y en la forma en que se requiere la declaración, digamos, ante un tribunal, ¿no es cierto? Después se señala también en el documento, en el protocolo, que el tribunal se asegurará que los interrogatorios y contrainterrogatorios puedan desarrollarse de manera adecuada, para lo cual se cumplirá con los estándares técnicos que disponga el tribunal. En caso de requerirse la realización del reconocimiento del imputado de instrumentos o bien el ejercicio de alguna de las técnicas de litigación, como las del 332, se llevará a cabo de manera telemática a través de soportes que permitan que el declarante pueda observar adecuadamente aquello cuyo reconocimiento se le requiere.
si se determina que no se cumplen los requisitos para garantizar un debido proceso o la declaración no es libre, el tribunal podrá adoptar las medidas que las circunstancias del caso requieran. ¿Ya? Y por último, en cuanto a la declaración del imputado, bueno, un aspecto esencial, ¿no es cierto?, es que se le garantice, como ya habíamos dicho, el contacto permanente y secreto reservado con su defensa. En el caso de que la defensa no esté físicamente con el imputado, se asegurará que los interrogatorios y contrainterrogatorios puedan desarrollarse de manera adecuada para la oportuna comunicación entre ellos. Y en cuanto a la incorporación de prueba material, se debe propender a que ésta pueda ser exhibida de la manera más fidedigna posible, debiendo posteriormente ser puesta a disposición del tribunal en dependencias del mismo. En el caso de requerir que alguna prueba material sea reconocida por algún testigo, perito o imputado, se deberá en lo posible permitir el acceso físico a la misma, y de no ser ello plausible, mediante las técnicas que aseguren el reconocimiento sea fidedigno. Y finalmente, pero muy relevante, es la disposición que se refiere al resguardo a las normas del debido proceso, que señala que es deber del tribunal velar en todo momento por el cumplimiento de las garantías del debido proceso, para lo cual adoptará todas las medidas que durante el desarrollo de la audiencia se requieran, incluidas las facultades para anular de oficio en caso de ser necesario. ¿Ya? Entonces, acá se le otorgan amplias facultades al tribunal para, en caso de estimarse, ¿no es cierto?, que se han vulnerado las garantías del debido proceso, pueda proceder a anular de oficio lo que se haya realizado, y por esta vía garantizar efectivamente el cumplimiento de las normas del debido proceso. Entonces, bueno, de acuerdo a lo señalado, nosotros estamos de acuerdo con la realización, digamos, de las audiencias en forma telemática, una vez que cese este periodo extraordinario, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, evidentemente que bajo ciertos resguardos. Yo creo que se puede recoger la experiencia que se ha adquirido durante estos meses. Yo creo que es necesario, y en este sentido el foro y el ámbito académico es muy necesario, ¿no es cierto?, para poder realizar estudios y análisis de cómo ha venido operando el sistema, y eventualmente que pueda replicarse y mantenerse en el tiempo ya con un carácter más permanente. ¿Ya? Y bueno, ya acá insistimos, digamos, en el evento que haya acuerdo entre todos los intervinientes, se respeten las normas del debido proceso, debieran poder realizarse las audiencias a través de esta modalidad. Así que es un tema que debe estudiarse, y que en principio nosotros la apoyamos. Muchas gracias. Disculpe. Gracias. Gracias, don Hernán, por su presentación. Ahora le damos el paso a la profesora Joana Esquia, quien es abogada litigante y profesora de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, y muy agradecida esta invitación. Y bueno, mi ponencia va a ser cortita, guiada un poco desde la libertad que me da no representar a ningún sector más que a un término bien genérico como los abogados particulares, digamos, o los abogados que no son ni de la Defensoría Penal Pública ni de alguna institución. Entonces, en ese sentido, yo lo que les quiero decir es que va a ser una ponencia que básicamente dice relación con lo que a mí me ha tocado reflexionar, y tanto desde el ámbito de la práctica privada como desde el ámbito académico. En primer lugar, yo dividí mi ponencia en oportunidades y desafíos que presentan, ¿verdad?, las audiencias telemáticas, y la dividí a su vez en todas las audiencias que no son juicio oral y la audiencia juicio oral. Entonces, todas las audiencias que no son juicio oral, yo he visto una serie de oportunidades, de beneficios que por el solo hecho de existir ameritan
a lo menos que nosotros pensemos en que audiencias telemáticas o semipresenciales puedan ser parte del futuro procesal en nuestro país. En primer lugar, y hay cosas que ya se han dicho, pero creo que por importante no importa reiterarlas. Hay una primera gran oportunidad, una primera gran cosa, que es el rompimiento de las barreras físicas, de las distancias físicas. En ese sentido, por ejemplo, lo que significa la relación abogado-cliente, al romperse esta distancia física, todos los costos que significaba tener un abogado que vivía, por ejemplo, en otra ciudad, en otra región, de alguna manera estos costos se disminuyen o desaparecen. Entonces hay un acceso al abogado de confianza mucho más fácil y de manera no costosa. Otra oportunidad que se ha visto en esto es el acceso de los intervinientes en las audiencias, acceso de víctimas, por ejemplo, de la familia de imputados o de las víctimas, en que pueden estar presentes en ciertas audiencias bajo una situación de mayor resguardo. Hay menores, esto está por evaluarse todavía, pero han habido ciertas, como les digo, no hay estudios fijos, pero se han hecho ciertas, digamos, aproximaciones en que con las audiencias telemáticas y al acortarse, ¿verdad?, estas brechas de distancia física, menores tasas de inasistencia y por lo tanto menores audiencias que han debido ser reagendadas, que ha sido uno de los grandes costos del sistema que tiene que ver con el reagendamiento de audiencias. Los imputados también, y esto ahí después yo me voy a hacer cargo, porque aquí uno de los grandes desafíos es, ¿verdad?, cómo resguardo yo la imperiosa necesidad de que el abogado esté en todo momento con su defendido, sobre todo al momento de la toma de grandes decisiones del procedimiento. Sin embargo, no está de más decir el costo que significa el traslado de los imputados a los distintos tribunales. Un costo que muchas veces, acá obviamente los ponentes que son institucionales lo saben mejor que yo, pero muchas veces los imputados se encuentran, por ejemplo, en centros de reclusión que están en otras ciudades, por ejemplo, que están a distancias bastante considerables, y estos imputados, para el hecho de repente estar en una audiencia que dura 5 minutos o 10 minutos, todo un día perdido, entre comillas, sin alimentación o con alimentación de baja calidad, pasando frío, pasando incomodidades, a veces con su propia seguridad puesta ¿verdad?, en entredicho. Estas son cosas que suceden. Entonces, pudiendo y habiendo podido habilitar salas especiales en los distintos centros de reclusión, esto ha significado, ha impactado incluso beneficiosamente en ciertos casos y en la gran mayoría de los casos a los imputados. Obviamente yo haciendo la salvedad en aquellos casos en que realmente se requiere esta presencia o esta comunicación mucho más directa con el abogado. Quizás una de las grandes beneficios u oportunidades que nos ha traído este nuevo sistema es que se han roto las barreras de acceso a los recursos judiciales. En ese sentido, sobre todo aquellos abogados que son de provincia, que son de ciudades que no son asientos de corte, y evidentemente aquellos que no son de Santiago, se ha visto la posibilidad de romper esta barrera del acceso a la Corte Suprema, por un lado, y a las distintas cortes de apelación. Esto es un beneficio muy relevante y que yo desde la perspectiva de abogada particular, sin tener mayores, digamos, intereses, digamos, institucionales, me parece que es algo que debiera mantenerse. Esto ha sido, me parece, muy positivo desde donde se le mire. Y si bien excede la temática de este conversatorio, sí me gustaría muy brevemente hacer mención de ciertas oportunidades que se han visto en los avances que han sido para nosotros los abogados particulares en la investigación frente al Ministerio Público, de alguna manera esta forma telemática de trabajar.
de manera quizás casi absurda cuando uno tiene conversaciones. Insisto, no hay estudios en esto, son conversaciones, son aproximaciones desde la academia, desde las conversas que uno tiene en el foro. Han habido mayores oportunidades de acceso a los fiscales y a las carpetas de investigación. Extrañamente, esto ha significado que el Ministerio Público ha tenido que ponerse al día con tecnología y empezar a ocupar, qué sé yo, nube, drives, y ha significado la posibilidad de acceder más fácilmente muchas veces a los antecedentes de la investigación. Posibilidad de tomar, por ejemplo, declaraciones a testigos a menor costo, con menor inasistencia, en fin. Esas son las oportunidades que yo por lo menos veo en aquellas audiencias que son no de juicio oral, y aquellas en que, vamos a ver, no implican esta indispensable necesidad de comunicación directa imputado-defensor. Los desafíos, bueno, el primer gran desafío, alguien lo dijo, es la brecha digital. Aquí no podemos nosotros, a través de este sistema, ampliar aún más la brecha de los pobres frente al acceso a la justicia. Acá tenemos, o sea, estamos con una segunda brecha, ya no es solo la pobreza, ¿verdad?, la discriminación, en fin, sino que hay una brecha digital que es cierta, que existe, y eso es algo que es un desafío y que evidentemente tiene que ser ponderado y corregido a la hora de poder continuar con audiencias semipresenciales o telemáticas. El gran desafío, y ya lo he adelantado, ¿verdad?, es cómo velamos por la calidad de la comunicación entre el imputado y su abogado defensor. Esta comunicación, lo hemos escuchado, tiene que ser en todo momento que se requiera, tiene que ser de manera absolutamente confidencial, privada, sin premura de tiempo. Entonces parece insoslayable que este va a ser el gran desafío en aquellos casos en que se tomen las grandes decisiones del proceso, y que no es el juicio oral propiamente tal, que sabemos que es la minoría de los casos, sino que son en esas audiencias de procedimientos abreviados, de salidas alternativas, en que realmente el imputado requiere de una comunicación verdaderamente efectiva, real, para tomar una decisión que sea con un consentimiento libre e informado de parte de él. Este problema se da muy abundantemente cuando el abogado es de la Defensoría Penal Pública, porque ustedes saben que muchas veces el abogado de la audiencia no necesariamente coincide con el abogado de la causa, y en ese sentido probablemente no ha habido una conversación previa con su abogado. Esto es un poquito más soslayable, si uno quisiera, un poquito más superable, cuando el imputado tiene un abogado privado con el cual ha podido conferenciar, con el cual existe una relación en que hay una comunicación más fluida. También el gran desafío es aquellas audiencias telemáticas que han existido en casos de violencia intrafamiliar, cuando agresor y agredido viven en el mismo domicilio y la audiencia se realiza de manera telemática, a veces en ese mismo domicilio. En el juicio oral, no obstante lo dicho acá, yo veo varias oportunidades. De partida, no tenemos que olvidar que nosotros ya teníamos amplia experiencia en ciertas declaraciones, sobre todo periciales, hechas por videoconferencia. Cuando, sobre todo los abogados que son de regiones se acordarán o tendrán muy presente que muchas veces ciertos peritos que eran de ciudades alejadas, se permitía, ¿verdad?, la declaración por videoconferencia sin que hubiese realmente mayores problemas. En general, estas declaraciones se prestaban sin ningún problema, y siempre fueron, digamos, bien evaluadas en general. Respecto a la prueba pericial también, y en este sentido también yo veo una oportunidad, porque una de las grandes problemáticas que se había visto o que se había identificado respecto a nuestro sistema procesal penal era a veces el limitado acceso que tenía sobre todo el Ministerio Público respecto a la prueba pericial. La cantidad de juicios orales que muchas veces los peritos tienen, a los cuales los peritos tienen que concurrir, por ejemplo. Entonces, un sistema penal debe propender a que la información para adjudicar el caso sea de la mejor calidad.
Y en ese sentido, en muchos casos, el Ministerio Público, sobre todo, insisto, quedaba con prueba a veces insuficiente porque el perito simplemente no tenía el tiempo de estar, por ejemplo, un día completo esperando ser llamado a la audiencia en que iba a declarar y iba a presentar su pericia. En ese sentido, esto es una gran oportunidad para la prueba pericial, en la medida que los costos para el sistema, para los organismos auxiliares del sistema de justicia penal se reducen, y el perito en el fondo puede estar en su lugar de trabajo, avanzando en sus distintos quehaceres, y cuando le toca declarar, puede declarar de manera, insisto, con menor costo, y contar entonces el adjudicatario, el tribunal que adjudica el caso, con información de mejor calidad. Así que yo creo que hay que abrirse a esa posibilidad. Yo creo que esto es lo que nos ha hecho a todos, a la pandemia en general, diría yo, no solo el sistema procesal, nos ha hecho cambiar ciertos paradigmas. Entonces yo creo que tenemos que abrirnos a cambiar ciertos paradigmas y ver que quizás la prueba pericial es una prueba que pudiera, si es que se puede, desarrollar sin mayores inconvenientes, sin que realmente se obstaculice realmente contar con buena información, no pareciera que sea una mala idea, digamos. Ahora, y esto extrañamente, viendo un poquito experiencias comparadas, en Estados Unidos, que es el país que es el rey de los estudios, encontré ciertos estudios, por ejemplo, que las declaraciones, y ustedes saben que Estados Unidos, acá no me voy a expandir, pero el derecho a la confrontación es un derecho que está, digamos, custodiado constitucionalmente, y lo entienden no solo como confrontación en cuanto contraexamen de la prueba, sino que confrontación, o sea, el mirar a la cara a quien me está acusando, por ejemplo, el derecho a confrontar la prueba de cargo. Hay estudios que indican que la prestación de testimonio por sistemas telemáticos, digamos por videoconferencia, incluso ayudaría a evaluar mejor la credibilidad. Por ejemplo, habían estudios que decían que hay menor interferencia en la mirada a los ojos, por ejemplo, porque cuando uno puede hacer zoom a la pantalla y realmente mirar a la persona a los ojos, así tal como lo decimos. Menores interferencias en cuanto a escuchar el testimonio, por ejemplo. Se han visto oportunidades también, y yo veo oportunidades en este sistema telemático para la protección de víctimas sensibles. Recordemos que ya está entrando en vigencia en parte del país la entrevista videograbada, que tiene otros, evidentemente, tiene otros conceptos, pero un poco también en la línea de la protección de víctimas sensibles, es decir, que aquella víctima de ciertos delitos sexuales, por ejemplo, y otros de connotación muy importante, que puedan declarar, por ejemplo, no necesariamente en la misma sala con el imputado, y sin embargo que su testimonio tenga la misma credibilidad. Son cosas que tenemos que abrirnos, que me parece que son oportunidades. Los desafíos, evidentemente, y lo pongo en primer lugar, es el mismo que dije respecto a las audiencias en que se toman grandes decisiones, la presencia del imputado con su defensor, es algo que va a tener que ser muy cuidado, un espacio de gran cuidado, en el juicio oral sobre todo, en todo momento, aquellos que hemos litigado en juicios orales, en todo momento uno tiene una comunicación fluida con su representado, impresiones que tiene de algún testimonio, de alguna prueba, de algún documento. Ese espacio de comunicación entre imputado y defensor tiene que ser muy resguardado, y no es imposible, pero se dificulta muchísimo si no están juntos, digamos. Entonces habría que ver alguna forma que ojalá pudiera estar siempre con su representado. A mí me parece, y esto lo dijo Hernán, va a ser complejo, es complejo de un punto de vista, y lo dice una persona que es profesora de litigación, va a ser complejo, resulta complejo todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de prueba material, con las confrontaciones, ¿verdad? Con los ejercicios de refrescamiento de memoria, las cadenas de custodia, cómo velar por la no comunicación entre los testigos. Bueno, eso tampoco lo podemos velar ahora, sabemos que ahora de repente se hablan por WhatsApp, ¿verdad? Un poquito antes de que vayan a declarar. Entonces, yo creo que esos son grandes desafíos, no son irremontables, pero son desafíos.
otro desafío es la inmediación en la recepción de la prueba, ¿verdad? Y ahí también Hernán algo lo dijo, no solo vamos a necesitar contar, yo creo que ¿cómo va a declarar si optamos por un juicio telemático? ¿Cómo va a constar realmente la declaración del testigo? Probablemente va a ser necesario, como decía Hernán, no solo que el tribunal tenga amplia visualización del entorno de la persona, ¿verdad?, que no está siendo interferido su testimonio, ni con papeles, ni con otra persona, pero también el tribunal requiere ver la postura corporal, requiere ver digamos, el entorno completo. Yo creo que no basta acá con que haya solo un ministro de fe, vamos a tener que buscar la forma en que de verdad pueda superarse esta barrera. En conclusión, yo veo grandes oportunidades. Yo creo que, como les digo, necesitamos cambiar un poquito el paradigma. Hay cosas que se han desarrollado de mejor manera. Y creo que el gran tema, y aquí a mí me parece el proyecto de ley, este tema del acuerdo, ¿verdad? Que haya acuerdo entre las partes para poder realizar una audiencia que sea o semipresencial o telemática. Ahora, lo que sí creo yo que también es un gran desafío es que este acuerdo en que se deben llegar las partes sea con flexibilidad de parte de todas las partes. Es decir, yo lo que tiene que haber acá es un espíritu colaborativo. Es decir, si yo me voy a oponer, y hay miles de razones para oponerse, muchas de las cuales lo he dicho hoy en día, pero que seamos flexibles. No siempre es imposible que haya un juicio telemático en que se respete completamente los principios del debido proceso. Y en ese sentido, lo que yo hago un llamamiento, yo creo que las partes en esa audiencia de factibilidad van a tener que presentarse de una manera flexible, de una manera colaborativa, para los efectos de poder llegar a acuerdos que sean razonables y que sean, digamos, que nos permitan a nosotros también este mayor acceso a la justicia, ir de alguna manera dejando atrás esta tremenda carga que existe de audiencias y de juicios que se encuentran atrasados. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes, o sea, a nuestros y nuestra ponente, que sin duda dejaron en claro toda la discusión relativa al escenario que viene en cuanto a las audiencias vía remota. A continuación les presento a don Mauricio Olave, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, y Matías Insunza, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y consejero del Colegio de Abogados, quienes comentarán en no más de 10 minutos cada uno sobre las ponencias anteriores. Le pido partir a don Mauricio, por favor. Muchas gracias. Saludar a Joana, a Rubén, a Hernán, también a Matías. Agradecerle a la universidad, a Raúl, que tanto tiempo nos hemos encontrado en distintos módulos y en más de 20 años ya de que tenemos reforma. Así que nunca pensamos cuando Raúl estaba ahí en la Católica del Norte, imagínate, ahora estamos discutiendo sobre juicios telemáticos, Raúl, es una cosa increíble. Increíble, sí. Sí, me acuerdo. Así que, primero agradecer. Me toca no solo porque soy el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, que participamos harto en la discusión con la Soledad Peñeiro, que es muy Mateo, iba a todas las reuniones, etc. Pero sino porque además yo conozco a Rubén también, yo soy 20 años entre juez de garantía y juez penal, y juez oral, así que me ha tocado mucho vivir desde la judicatura la incertidumbre. Para nosotros tampoco ha sido fácil esta situación de un día para otro cerrar las cortinas. Los primeros 2 meses nosotros casi no tuvimos juicio y luego paulatinamente empezamos a abrir y no con facilidad, sino con mucho temor, porque obviamente los jueces son los realizadores de los derechos de las personas y evidentemente era muy complejo equilibrar cuando no se conocían las bondades de la tecnología, cómo ponderar los intereses y asegurarle a las personas el debido proceso. Lo bueno de este seminario es que saltamos de esta discusión binaria de no se puede hacer nada por Zoom
nos faltaron los extremistas que lo dijeron, oye, todo tiene que hacerse por Zoom, esto llegó para quedarse. Tuvimos varios meses en esta discusión binaria y alguien se acordó que entre medio se podía ponderar y se podía equilibrar. Y en eso yo creo que es muy virtuoso lo que hace el Tribunal Constitucional, que dice, bueno, véalo caso a caso y confíe un poco en los jueces, porque son los jueces los que, y en esto no son los jueces orales que tenemos esta regla y de controlar el proceso, sino que también hay una Corte Suprema que controla el proceso y ha intentado meterse en esto. Mi impresión es que yo logro entender lo que está haciendo el legislador cuando está debatiendo estas cosas. Ustedes saben, y todos son operadores del sistema, que aquí hay una brecha, hay un trabajo que no se hizo, hay un montón de audiencias penales que no se hicieron, son cerca de 200.000 en tribunal de garantía, son 10.800 juicios orales hasta diciembre que no se habían tomado, y bueno, hay que jugar en un plazo razonable y hay que hacer esta cosa. El gobierno está avanzando junto con la Corte Suprema, con el Fiscal Nacional, con el Defensor Nacional, están avanzando en la creación de cargos temporales, defensores, fiscales, jueces, funcionarios, para poder absorber. Pero para poder absorber esto, no hay más salas físicas. Eso es así. No solo Santiago. No hay más salas físicas en todos los tribunales del país. Y vamos a tener que tener un conjunto de audiencias telemáticas. Y esa es la razón por la cual es enhorabuena que también un grupo amplio, donde está el Colegio de Abogados, está la Defensoría, etcétera, esté debatiendo esto, se haya debatido primero en el Ministerio de Justicia y ahora se esté debatiendo en el Congreso, y hagamos estos seminarios para conversar de esta misma cuestión. Yo tengo alguna duda. Yo soy ferviente defensor, y para hacer el total disclaimer, ¿no? Yo soy un defensor de las audiencias semipresenciales. Creo que las audiencias semipresenciales finalmente dan el justo medio, sumada a la audiencia de factibilidad previa. Sumada a la audiencia de factibilidad previa, donde consultamos estas cosas que son básicas. ¿Cuánto acceso a banda ancha tienen todos los intervinientes? Porque este es un país desigual. Incluso las personas que tienen buena cantidad de plata, en los hornos no hay 4G ni 5G en todos lados. Entonces, ¿cuánta banda ancha tenemos disponible? ¿Quiénes son las personas? ¿Qué nivel de educacional? ¿Qué nivel de preparación? ¿Qué capacidad tecnológica tienen? Fíjense que exportando cuestiones de familia, en familia, lo que hicieron, porque familia también tiene cosas muy, muy importantes que debatir, están preocupados los jueces de familia haciendo trabajo con las municipalidades para que la gente se traslade para conseguir un buen computador y con red suficiente a las municipalidades o los lugares que ellas determinan, porque son problemas de conectividad. El segundo problema es cómo vamos a asegurar que se rinda bien la prueba. Y en eso sí que estamos preocupados los jueces de instancia. Obviamente la razón por la que las Cortes de Apelación y la Corte Suprema han tenido menos dificultad, bueno, básicamente porque ahí no se rinde prueba. La prueba se rinde acá. Y además, recuerden, no hay apelación, entonces los hechos quedan más o menos fijos, casi 99,9% fijos acá. Y ahí estamos preocupados de asegurarnos que la prueba llegue bien, que llegue limpia, para que los jueces podamos tomar decisiones, que opere la inmediación, que opere el control cruzado, porque la gracia de que entre prueba de calidad es que porque hay control cruzado, que no haya sugestión. Hemos hecho de todo. Hemos agarrado a los testigos, a los peritos, le hemos obligado a agarrar el computador para que gire la cámara completa, a ver si está solo. Hay tribunales, por ejemplo, en Colina, en que los obligan a compartir pantalla, con el objeto que es saber que el tipo no tiene la declaración allí. Estamos inventando. Hay gente que está pensando en poner cámaras desde arriba para poder mirar 360. Estamos preocupados, porque sabemos que es el centro. Estamos preocupados también de la comunicación, y esto lo hemos conversado mucho con defensores, de la comunicación fluida entre defensor e imputado. Porque yo creo que ahí se juega buena parte de hacer que estos juicios efectivamente no sean juicios de cartón, digamos. O sea, si no tenemos una relación fluida entre defensor e imputado, porque recuerden que no se trata al imputado como un objeto, que es la tentación, no importa, por último, el defensor tiene banda, no. El que tiene que estar siempre presente es el imputado. Y por eso hemos tratado de dar las facilidades del caso.
donde usted quiera, vaya, si el defensor quiere ir al tribunal, si el imputado tiene mala señal en la cárcel, bueno, va al tribunal, que es donde nosotros hicimos esfuerzos para aumentarla. Entonces, da la impresión que esto va a tener que quedarse, porque por al menos 2 años vamos a contar con jueces transitorios y defensores y fiscales transitorios para poder ponernos al día, porque ustedes saben en cuánto estamos agendando y cuánto debiéramos agendar los juicios para cumplir con la quimera de un plazo razonable. En garantía pasa más o menos lo mismo de garantía, como buena parte de las audiencias pequeñas que ustedes enumeraron, que enumeró Hernán, no necesitan intervención de perito, etc. Eso ha funcionado más bien, más o menos bien. De hecho, si yo tengo acceso a los datos de audiencias que nos han hecho, y la brecha en garantía se ha ido básicamente aplanando, con excepción de lo que es 318, que es un cuento y que esperamos que también prontamente se solucione. Entonces, me preocupa que existan preocupaciones respecto de la norma transitoria, o sea, de la norma definitiva, que quiere perpetuar de alguna manera las audiencias telemáticas, pero no haya tanta discusión respecto de la norma transitoria, porque los juicios son los mismos, los imputados son los mismos, digamos. O sea, si ustedes tuvieran, si alguno de ustedes tuviera la sensación de que lo estamos haciendo mal, esto no debiera hacerse ni siquiera en forma transitoria. Y resulta que en los hechos, desde, yo diría, junio del año pasado, casi ya un año, o pongamos ya, agosto del año pasado, ya la regla general es que se están haciendo juicios, y no son pocos. A mí, yo llevo 5 meses fuera de mi tribunal porque me destinaron a familia por el tema del 10%. Pero hasta diciembre del año pasado, yo tomé estafa, juicios de 10 días, homicidio, juicios de 15 días, con 3 imputados, con 3 defensas distintas, y se llevaron efecto. En algunos casos se absuelve, en otros se condena, más o menos en la misma lógica, quizás Rubén tiene más datos, de las estadísticas pre-pandemia. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Si estos juicios no satisfacen y son contrarios a las normas de debido proceso, no deberíamos aguantar ni siquiera la forma transitoria. Mi impresión es que no. Mi impresión es que las reglas que tenemos son suficientes como para asegurarle a las personas que en el caso que no haya comunicación fluida, que la prueba se haya rendido de mala manera o que la conectividad haya impedido la información fluida hacia los jueces tienen toda la posibilidad, y así lo dice el Tribunal Constitucional, para decir, ¿sabe qué? Hay que anular todo. Por eso quisiera escuchar un poco después cuáles son las razones de las preocupaciones, de que estamos preocupados de la norma permanente y no de la norma transitoria, que es la que va a habilitar por 2 años a realizar juicios telemáticos con la decisión del solo tribunal previa audiencia de factibilidad. Eso es lo que yo quisiera aportar en estos minutos que me han dado. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, Mauricio. Ahora le doy la palabra, o le damos la palabra a don Matías Insunza, por favor. Muchas gracias. Bueno, no puedo sino sumarme a los agradecimientos de la invitación de la Universidad de Talca, Raúl, Joana, Rubén, Hernán, Mauricio, grandes amigos y amigas que nos han convocado a conversar. Y la verdad es que yo quiero comenzar valorando esto. Creo que hoy día no lo tenemos entre nosotros, pero si estuviese aquí Humberto Maturana para mirar el desarrollo que se ha producido en los sistemas procesales penales, de lo que se entiende por debido proceso y los avances que se han ido generando y cómo nos hemos ido persuadiendo unos a otros en las conversaciones que hemos ido teniendo, la verdad es que podría ser un caso de análisis. Porque aquí quiero comentar lo que ocurrió el año pasado. Y el año pasado el Ministerio de Justicia, que es el que lidera la Comisión Permanente de Justicia Penal, comisión permanente que, dicho sea de paso, y estamos entre gente que se dedica al tema, es una comisión que opera de manera permanente, pero que la verdad que las incidencias dentro del día a día del proceso penal o las modificaciones legislativas eran más bien muy tenues. Pero luego del estallido social, esa mesa empezó a tener actividad. Y con Rubén, Hernán, Mauricio y distintas personas que integran esa mesa hemos ido trabajando, porque tuve el privilegio de ser invitado por parte del Colegio de Abogados a tal efecto. Y entonces
nos invitaron a hacer un análisis, esta comisión, a través de una mesa permanente para decir qué vamos a hacer enfrentado a la situación de pandemia. ¿Cómo lo vamos a enfrentar todos? Entonces, lo primero que fue virtuoso es que nos sentamos todos a la mesa y durante las primeras sesiones fue muy complejo que cada uno pudiese desprenderse de los ropajes institucionales que vienen. Porque cada una de las instituciones, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Ministerio de Justicia, Fiscalía, venían con una mirada extremadamente puesta en resolver el problema de su institución. Y entonces nos dimos cuenta en la conversación, en la tercera o cuarta sesión, que nuestra invitación era a solucionar el sistema, no a solucionar un problema al tribunal, a la defensoría o al Ministerio Público. Y entonces nuestra invitación y nuestro desafío era cómo salvamos el sistema. Y entonces empezamos a pensar y empezamos a desprendernos de nuestros ropajes institucionales y empezar a ceder y a estar abiertos a ser persuadidos. Es decir, hicimos un ejercicio que fue realmente notable y que así por lo menos lo hemos conversado con distintas personas que tuvimos la oportunidad de trabajar. Y entonces empezamos a mirar que teníamos que buscar mecanismos donde, como decía muy bien Rubén, las fórmulas que habían ocupado distintos tribunales penales en tribunales de juicio oral para llevar adelante las audiencias no podía ser considerada de manera aislada. Es decir, no podía ser que en Antofagasta se hiciera de una determinada manera, en Chillán de otra y en Puerto Montt de manera distinta. Teníamos que intentar buscar mecanismos de encuentro porque había muchos casos que se habían tomado elementos muy atractivos, de mucha creatividad. Y entonces la pregunta que nos formulamos fue la siguiente. ¿El concepto de debido proceso es un concepto que necesariamente tiene que estar unido a la presencialidad física? Dicho en otro término, si yo no estoy físicamente, ¿se vulnera el debido proceso? Y ahí empezamos a darnos cuenta que la respuesta era distinta a la que nosotros nos habíamos formulado cuando estábamos en una situación pre-pandemia. Y entonces nos dimos cuenta de que teníamos que hacer a lo menos una distinción preliminar, como muy bien decía Joana. Y la distinción preliminar era, bueno, vamos a distinguir entre audiencias de trámite o audiencias ante garantía versus audiencias de juicio oral y simplificado. Y la respuesta es sí, hagamos una diferencia porque tenemos dinámicas distintas. Perfecto. Hecha esas diferencias, volvemos a hacer la pregunta. ¿Todo supone presencialidad física? Como muy bien decía también Mauricio, los casos en los cuales se ha podido resolver que no hay problema de conectividad, que la persona está en permanente contacto con su imputado, abogado defensor. La posibilidad de que los jueces estén en permanente contacto con la prueba, a través, por ejemplo, de figuras de semipresencialidad, donde alguno de los tribunales va al tribunal, valga la redundancia, y físicamente está ahí, dándole la oportunidad a testigos que concurran a ese lugar. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿se vulnera el debido proceso? Y entonces tomo las palabras de la profesora Esquia. Aquí hay un cambio de paradigmas. Y el concepto que nosotros teníamos incorporado de debido proceso, pétreo, o que lo vinculábamos estrechamente con la presencialidad, la verdad que fue cediendo. Jamás nos habríamos formulado esta pregunta si no hubiésemos estado en una situación de pandemia. Jamás. Pero la pregunta nuevamente es, ¿el debido proceso es única y exclusivamente el listado que establece las categorías de los tratados internacionales de manera exegética, o yo tengo que hacer un análisis un poco más amplio? Porque nosotros tenemos hoy día, por producto de nuestra historia, el concepto de debido proceso, aunque explícitamente no lo regula de tal manera la Constitución, sí lo hemos ido desarrollando.
pero el debido proceso también es una palabra que ha sido extremadamente manoseada. Y en pos del debido proceso se han dejado de hacer muchas cosas. Pero la pregunta que uno se tiene que formular es que en otros ordenamientos jurídicos el debido proceso va unido a otro concepto procesal, que es el de la tutela judicial. Y el de la tutela judicial con un plus, como dicen los españoles, la tutela judicial efectiva. Y nuevamente tomó las palabras la profesora Esquia. ¿Hay tutela judicial efectiva cuando la persona, producto de su fragilidad económica, no puede concurrir a los tribunales por dificultades de acceso físico? Porque seamos prácticos. Si yo tengo que concurrir desde Puerto Montt todas las semanas a la Corte Suprema a alegar una nulidad por vulneración de debido proceso y durante 5 semanas no se ve la causa por distintas razones, ¿quién paga? ¿Quiénes pueden acceder a eso? Entonces, una vez más, el problema no lo tiene el Ministerio Público, el problema no lo tiene la Defensoría Penal Pública porque tiene desplegado a todas las personas en todas las unidades. Pero incluso esto lo hemos conversado con Rubén. Y la situación que ocurre, por ejemplo, en el extremo sur de Chile es notable. Porque se han puesto de acuerdo incluso antes de la pandemia de que la persona que está en un lugar muy alejado tiene que tener acceso a la justicia. Y por lo tanto no sería justo por un problema de tutela judicial efectiva y también de debido proceso que tenga que viajar todos los días que dure el juicio durante 2 horas y media en automóvil porque no hay otra forma de trasladarse. Y entonces han buscado fórmulas. Lo mismo la Corte Suprema, que también ha permitido alegatos previos a la audiencia, a la situación de pandemia, relativos a alegatos de manera remota. Entonces, la verdad es que nuevamente el cambio de paradigma viene del cambio de paradigma de lo que hemos entendido por debido proceso. Y aquí no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el magistrado Lave, en cuanto a que la normativa permanente y la normativa transitoria tienen que tener el mismo elemento básico o la misma línea vertebral, debido proceso. Y entonces, por ejemplo, en una de las normas, que es la norma permanente, se dice, mire, vamos a permitir de manera telemática las audiencias que no son de juicio, de trámite, siempre y cuando exista acuerdo de las partes. Pero entonces la pregunta que nos podemos formular es, ¿y qué pasa ya que que ya el concepto está bastante de moda? ¿Qué pasa si alguno opta por una fórmula de veto que el querellante no quiere nada con el imputado? Y simplemente dice no. No porque no. La norma no me dice que hay algún tipo de justificación. Y entonces, una vez más, y aquí tomo las palabras de Tarufo, ¿por qué no entregar esto a la confianza de los jueces? ¿Por qué no confiamos en los jueces y entregar a ellos, que no nos olvidemos que son los garantes de esto, y por eso se llaman jueces de garantía? Garantías del debido proceso. No, se los entregamos a las partes que tienen que ponerse de acuerdo. Pero como muy bien dice Mauricio, hay un estándar distinto. Dentro de un año de la pandemia o después del año de la pandemia. Distintos tratamientos, entonces el debido proceso va cambiando. Y eso a mí me parece que nosotros como académicos y además como personas que estamos dentro del sistema, tenemos que intentar mantener conceptos unívocos. Finalmente, es relevante tomar conciencia que esta dificultad se va a ver reflejada en lo sucesivo en 3 momentos procesales muy relevantes. 1, ante el Tribunal Constitucional. 2, ante la Corte Suprema por la vulneración del debido proceso, porque esa sería la causal por la cual yo podría recurrir. Y 3, las nulidades procesales propiamente tales. ¿Por qué lo comento? Porque el Tribunal Constitucional ha venido de manera sistemática declarando inaplicable la normativa relativa a el concepto de absolutamente de la 21.226. ¿Y qué es lo que nos ha dicho? Nos ha dicho, mire, es tan relevante el tema de
debido proceso y de la protección de la relación defensa-imputado, que esa norma no puede estimarse como una imposibilidad absoluta, porque de lo contrario no habría defensa. Y el argumento que hace el Tribunal Constitucional es tremendamente atractivo en ese sentido. Por el contrario, si nos vamos a los fallos que ha resuelto la Corte Suprema respecto a los juicios por Zoom, o juicium, como algunos lo han denominado, la Suprema ha sido consistente en decir, mire, no son nulos, porque el debido proceso, usted no me argumente que por el simple hecho de que usted dice que hay una vulneración del debido proceso, usted se le afectaron específicamente sus posibilidades de defensa. Dígame cuáles y dónde. Porque si usted me las dice y hay claridad de que, uno, el testigo le estaban, en buen chileno, le estaban soplando. 2, el testigo tenía una minuta que estaba leyendo. 3, el perito estaba en un lugar que no correspondía. 4, la víctima estaba siendo objeto de una, no sé, de algún tipo de amedrentamiento mientras estaba declarando. Justifíquemelo. Y para eso la verdad es que no se requiere la justificación por vía telemática, porque cualquiera fuera la circunstancia, ese juicio tenía que ser declarado nulo. Y tercero, y esto es algo que yo ya como profesor de Derecho Procesal creo que es algo que tenemos que desarrollar, es el tema de las nulidades procesales. ¿Por qué? Porque esa es una institución de la cual no hemos trabajado lo suficiente en la academia primero y después en la práctica para que sea aplicable y que podamos resolver los problemas. La nulidad procesal es una institución extremadamente interesante para efectos de que durante un juicio, si se observa una vulneración flagrante de las normas del debido proceso, para decir, señores, hasta luego, hasta aquí llegamos. El juicio queda nulo. Vamos para atrás. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Muy pocas. Porque esa es una institución que nos ocupa. Y además porque tenemos un problema de regulación en el Código Procesal Penal, donde nos dice, mire, en el juicio solamente lo vamos a poder retrotraer, pero no hasta la audiencia de preparación de juicio oral, no podemos ir más atrás, con lo cual se nos genera un problema, como dicen los españoles, que la pescadilla que se muerde la cola, porque no podemos retrotraer para atrás. Esa norma tenemos que mirarla con mucho más detención y tenemos que hacerla aplicable. Entonces, dicho lo anterior, para no excederme mucho más, creo que tenemos un desafío enorme por delante. Creo que esta es una normativa que va a dar muchísimo que hablar porque tiene estándares distintos, a lo menos en lo que está planteado ahora y que va a ser objeto de eventualmente de modificaciones en la tramitación parlamentaria. Y sin ser muy visionario, creo que vamos a tener dentro de muy poco inaplicabilidades acogidas y eventualmente colisiones entre lo que va a decir el Tribunal Constitucional y lo que va a decir la Corte Suprema, puesto que tenemos miradas distintas y por lo tanto es un deber nuestro entender que el debido proceso es un concepto que puede ir siendo flexibilizado junto con instar a pedir nulidades procesales para poder resolver los problemas. Les agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, don Matías, por sus comentarios, así también gracias a don Mauricio. Ahora quisiera saber si es de interés de alguno de los ponentes para tomarse 1 o 2 minutos para hacer un contrapunto a los comentarios. ¿No? Y también quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Perdona a Tania, Rubén quiere decir algo. Adelante. Sí, había levantado la mano, pero quizás, claro, justamente el formato en el cual estamos demuestra, de hecho yo no los he podido escuchar, no sé si porque continuamente a todos, si es porque tenían señal débil yo o ustedes, o se entrecorta, es decir, eso demuestra que la plataforma, estamos en un estado de desarrollo de esta plataforma de comunicación que está recién partiendo, se está construyendo, se están sofisticando los sistemas, los programas, algunos se conectan por Webex, otros se conectan por Zoom, otros tienen, en fin, las señales, los anchos de banda, es decir, estamos hablando de una herramienta que es sumamente útil,
pero justamente a partir de esta herramienta que está surgiendo, vienen reflexiones que dicen relación con redefinición de garantías, con una herramienta que todavía está en desarrollo. Garantías que en su momento fueron concebidas bajo la presencialidad, bajo un ambiente en el cual se trabaja, se interroga, se exhibe, se reconoce, todo lo que ustedes saben, especialmente en materia probatoria, porque lo que es meramente discursivo, plenamente de acuerdo que todo puede ser por videoconferencia, pero cuando se trata de interactuar, se trata de demostrar credibilidad, se trata de reconocer bueno, uno empieza a advertir la diversidad de formas que de buena fe justamente los tribunales y uno se va enriqueciendo, es decir, va habiendo distintas maneras de trabajar un caso, un juicio. Justamente el caso que muchas veces lo he indicado, el levantamiento que hicimos de 58 formas de hacer el juicio oral, 58 protocolos que finalmente llevaron a la necesidad de poder mancomunar en un solo procedimiento que estableciera los aspectos más básicos, es lo que demuestra que hay mucha idea, hay mucha creatividad. Lo que en algún momento se indicaba sobre cómo podemos controlar, por tomar un aspecto nomás, controlar la identidad del testigo o si le están o no le están contaminando o influenciando su declaración. Fórmulas como poner un espejo atrás, fórmulas como compartir pantallas, hay distintas maneras. Sin duda que todo eso va enriqueciendo, pero en algún momento se tiene que estandarizar. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en una parte y no se hizo en otra, pudiendo haberse hecho, parece que no es razonable, porque se operó, se trabajó de manera distinta. Como se decidió un caso que iba a ser bajo videoconferencia y en otro que era idéntico, se juzgó de otra manera, nuevamente, ¿por qué esa diferencia? El tema de la igualdad, cuando me pregunten mi representado, ¿cómo me van a juzgar? No me parece razonable que actualmente yo podría mostrarle el Código Procesal Penal y decir, mire, aquí hay un código orgánico, hay un Código Procesal Penal, así lo van a juzgar. Pero con el cambio estructural que se pretende avanzar, lo que nosotros indicamos es que se tiene que trabajar más aún, se tiene que elaborar más aún, porque dejarlo totalmente abierto a que yo plenamente confianza entre los jueces, pero por definición los jueces son distintos y los jueces resuelven cada caso de manera distinta, porque esa es la labor, a eso están llamados. Pero hay algo que no debería cambiar, que es que cómo resuelven. La decisión, principio de independencia, totalmente de ellos. Pero el cómo van a juzgar, en qué procedimiento, con qué reglas, la verdad que deberían ser comunes para todos los ciudadanos. Porque no es justo que para algunos los juzguen de una manera y para los otros los juzguen de otra. Y cuando me pregunte mi representado cómo me van a juzgar, yo tenga que decirle, no sé, pues, depende del juez que nos toque. Eso no parece que estuviera bien. Entonces, va por ahí la reflexión. Nosotros, yo le doy apoyo a todas las intervenciones que se han hecho porque es una gran herramienta. Efectivamente es un avance que va a tener. Pero en esta primera etapa, nosotros consideramos que el acuerdo de todas las partes nos permite cerrar todas las brechas que se pueden generar si es que para alguna de las partes no era el formato óptimo o para conectarse o para poder litigar el caso. Acceso a la justicia o reglas y principios del sistema acusatorio que nos rige, que no voy a poder confrontar de la manera que mi caso es muy complejo, que no voy a poder refrescar, en fin. Eso solamente lo sabe la parte de acuerdo a su teoría del caso. Entonces, bueno, no quiero volver a extenderme, pero sí creo que logré transmitir cuáles son las preocupaciones, considerando y coincidiendo con todos de que estamos frente a un cambio histórico dentro, yo creo, no solamente del sistema de justicia nacional, sino que esto lo están reflexionando otros países también, y que se tiene que ir dotando de nuevos estándares, nuevos conceptos, y esto lo vayamos, ojalá, consolidando en normativas, en procedimientos que sean comunes para todos, para que todos seamos juzgados de la misma manera, con las mismas reglas. Eso, muchas gracias por el espacio. Gracias, don Rubén. ¿Algún otro contrapunto de los ponentes? Yo quería hacer un... Ah, perdón, primero contrapunto. De los ponentes, sí. ¿No? Bueno, ahora sí le doy el pase a Sandra para la pregunta. Muchas gracias. Bueno, es que yo he escuchado hablar mucho del debido proceso, escuché hablar de protocolos, escuché hablar del Tribunal Constitucional, pero hay un punto que ninguno tocó,
ni siquiera de la Defensoría, don Rubén, que el principio que podría ser atacado y que por el que yo creo que nos ha ido mal en la Suprema, no tiene acción de protección, que es la legalidad del procedimiento. Don Rubén lo tocó someramente al decir, acá se juzga acá se juzga allá, pero están dejando que el procedimiento de cada tribunal funcione de forma distinta. La legalidad del procedimiento, o el procedimiento legalmente tramitado, no tiene acción de protección. Y eso nadie lo ha tocado. No se ha ni siquiera cuestionado y que ¿por qué podemos decir ya ahora un año la norma excepcional? Por pandemia y por el estado de excepción, todos hemos tenido que, entre comillas, adecuarnos porque hay que funcionar. Hemos dejado que la buena fe y la economía procesal rija. El concepto de lo mismo que decía, están dejando, perdón que lo diga, a la defensa que acredite que el testigo en su casa está teniendo una minuta. Yo no estoy en su casa. La diferencia de la presencialidad es que yo lo estoy viendo. O los contactos por WhatsApp. O sea, yo personalmente tengo 2 teléfonos, por ejemplo, en uno estoy conectado y en el otro puedo estar. Y ese control no se tiene en este tipo de sistemas. Distinto es las cortes, porque las cortes no tienen un principio de inmediación. Y cómo se controla eso tiene que estar, de acuerdo a la Constitución actual todavía vigente, establecido en una ley, no en un protocolo. Y que no tenga acción de protección no implica que no tenga que nos olvidemos que existe. Y yo creo que por ahí hay un tema. ¿Cómo lo hacemos? Como decía don Rubén, para que todo sea igual y que el imputado, porque estamos hablando de penal, que está juzgado en Puerto Cisne, tenga las mismas garantías y la misma protección del que está siendo juzgado en Santiago. Y yo ese punto no lo he escuchado, porque el que sea por un protocolo, porque que va a ser un protocolo no nacional, sino que como véanlo con el tribunal, véanlo con la corte, vamos a tener que cada región, bueno, como ahora tenemos, incluso dependiendo del juez, tenemos procedimientos distintos en un mismo tribunal. Disculpe, Sandra, ¿para quién va dirigido el comentario? En general, ¿cómo se llama? Porque como es un punto que no escuché, no sé si el que la quiera responder. Sí. ¿Alguno de los ponentes o comentaristas desea comentar? Bueno. Mira, yo la verdad que coincido con lo que está diciendo Sandra, y es exactamente el punto. La verdad que no sé si lo habré dicho con las palabras más explícitas, pero para mí todas estas reglas son objeto de codificación, porque de acuerdo al artículo 63 son materias de ley. La definición de los procedimientos, la forma como se hacen las cosas, si va a ser presencial, semipresencial, remoto o en qué vertiente de semipresencialidad. Por eso aquí el artículo 107 bis y el 107 ter, es decir, el 107 bis al menos recoge el acuerdo de las partes y cierra las brechas que puedan haber, porque finalmente son fórmulas sumamente amplias que entregan la definición de los procedimientos a los tribunales. Y reitero, plena fe en los tribunales en cómo van a juzgar el caso, pero el cómo lo van a juzgar debiese ser objeto de codificación, debiese ser objeto de legalidad. Porque de lo contrario, simplemente no hay certeza sobre cómo me van a juzgar en mi caso. Va a depender del juez. Y el tema de la igualdad en el juzgamiento es, en un país donde la igualdad justamente es algo que ha golpeado los últimos 2 años por la ciudadanía, necesitamos que el concepto de igualdad en el juzgamiento se de alguna manera consolide. Yo sé que está el mejor esfuerzo en el protocolo interinstitucional, pero es un protocolo. Y además, el único reenvío que hay es en el inciso final del artículo 11 transitorio, pero no está en el artículo 107 ter. Entonces queda nuevamente entregado al arbitrio y nuevamente no tenemos certezas sobre los procedimientos y sin menospreciar, por favor, de la mejor buena fe, el tremendo esfuerzo que los tribunales han hecho por sacar adelante estos tiempos de pandemia y seguir ejerciendo justicia. Pero de verdad, entrego la palabra porque yo coincido con lo que dice Sandra también.
¿Alguna otra pregunta o comentario que quisieran hacer los Si me asistentes? permite, Tatiana. Sí. Sandra da en un punto que es clave, o sea, aquí la regulación de un protocolo, sin lugar a dudas, no tiene el rango de ley y por lo tanto vamos a correr un riesgo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del protocolo? El objetivo del protocolo es dar lineamientos generales para la audiencia de factibilidad. Es decir, la audiencia de factibilidad supone que los tribunales, con los insumos que le entregan los intervinientes, va a tener que resolver cómo se va a llevar a cabo esto. Y entonces vamos a darles lineamientos generales para que esa audiencia de factibilidad pueda ser lo más homogénea posible. Y entonces que podamos decir, por ejemplo, como está hecho en el protocolo, como decía Hernán, todavía no está publicado ni terminado, pero está bastante avanzado, que se va a propender o instar a que sea que los testigos concurran a las dependencias del tribunal. Y que por lo tanto estén todas las garantías dadas para que además esté un juez a lo menos del tribunal. Entonces, esa estructura de la audiencia de factibilidad está pensada desde esa perspectiva el protocolo, porque de lo contrario deja de ser un protocolo. Los protocolos no están por concepto estructurados para ser regulados en materia legal y por lo tanto va a quedar nuevamente a criterio del tribunal poder desarrollar el detalle preciso, pero con esta guía, con este protocolo aplicable a todos los tribunales en el momento de efectuar la audiencia de factibilidad. Muchas gracias, don Matías. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, sino para cerrar el seminario? ¿O alguna pregunta de los asistentes? A Tania, mira, yo solo recoger la riqueza que tiene esta discusión, porque más allá de lo expositivo que consumió la primera hora y media quizá, ya a este punto hemos llegado al núcleo como de las discusiones que en algún momento reflejan distintos puntos de vista. Y es aquí donde cada uno en realidad, cada uno habla en representación de lo que puede ser su interés, pero tenemos una mirada de sistema que nos tiene que unir. Y justamente cuando no podemos definir el sistema porque está en un protocolo que tiene una serie de reglas y que no son ley, pero esa serie de reglas, recordemos, que tiene este protocolo, detallan mucho más que los dos artículos pequeños, que el 107 bis y 107, detallan mucho más. Pero fíjense que no lo logra, por mucho detalle, no logran detallar, como por ejemplo, del artículo 281 al 351, se detalla el juicio oral en 70 artículos. Se toma el Código Procesal Penal en extenso para desarrollar cómo se confronta, cómo se refresca memoria, cuándo hay prueba nueva, es decir, dónde están los testigos, cómo se abre la audiencia. Hay un montón de aspectos que fueron materia de ley, justamente porque son procedimientos y tienen que ser regulados de manera igualitaria para todos, hasta en aquellos aspectos más básicos. Y acá, la verdad que el protocolo, que está muy desagregado, quizás puede ser un buen pie para empezar a reflexionar, bueno, cómo podemos dar un avance más adelante hacia lo que es una justicia telemática regulada, pero legalmente. Entregarlo a los tribunales naturalmente va a quedar entregado finalmente a la jurisprudencia. Y sabemos que por definición, y es bueno que así sea, la jurisprudencia es diversa. De hecho, alguien comentaba, en un mismo tribunal hay posiciones distintas, en una misma corte hay salas distintas, en la Corte Suprema hay posiciones distintas. Lo que no puede redundar es que finalmente todo eso se traduzca en incerteza para el ciudadano y que no pueda un abogado, un defensor, responderle una consulta tan simple a su representado como es, ¿cómo me van a juzgar? Y va a tener que ser, depende el juez que nos toque. Eso la verdad que yo creo que nos debería a todos hacer reflexionar la pregunta que hizo Sandra, porque finalmente termina apuntando a que cómo nos ponemos de acuerdo en este avance institucional, esta gran herramienta para incorporarla a nuestro sistema de justicia, pero de la manera más adecuada. En estos momentos, acuerdo de las partes es como el primer sello de seguridad que podríamos tener.
pero el 107 ter es una norma que pasó a segundo trámite constitucional y la verdad que no tiene ningún resguardo, ni siquiera un reenvío al protocolo interinstitucional. Entonces hay mucho que reflexionar y bueno, valoro mucho este intercambio que hemos podido tener, porque finalmente de eso se trata el protocolo, el seminario, que podamos opinar, ver soluciones. Muchas gracias, Tania. Bueno, ya para terminar este seminario tan productivo, como dijo don Rubén, agradecemos en primer lugar a nuestros ponentes y comentaristas, al equipo de organización y por supuesto agradecer la asistencia de todos los invitados que tuvimos en esta oportunidad. Los dejamos, le extendemos la invitación para seguir nuestras actividades y seminarios en la página del Centro de Estudios de Derecho Penal, que es depenal.cl, y revisar la oferta de formación relativa a Derecho Procesal Penal, especialmente nuestra segunda versión del Diplomado en Derecho Procesal Penal que se impartirá este año a partir del mes de agosto. Muchas gracias a todos por su asistencia una vez más.